Muchas gracias por su atención. Yo creo que es un momento muy oportuno, aunque un momento realmente desgraciado por lo que está pasando, para hacer un balance de 40 años de políticas socialistas continuadas por 8 años de políticas del Partido Popular. Después de todo este tiempo, lo que podemos decir es que el Partido Popular es el PSOE azul. Lo que podemos decir es que el Partido Popular no ha abierto un solo cajón en 8 años y se ha dedicado en las políticas esenciales a continuar el rumbo del Partido Socialista. Lo que podemos decir es que no es solo la sanidad, sino que Juanma Moreno se ha convertido en el principal continuador de las políticas socialistas en España. Y decía que no es solo la sanidad, con un caso terrible como este que ha costado la vida a mujeres y que ha costado la salud a otras muchas mujeres. Es también una continuación permanente en otras políticas, como las mal llamadas políticas verdes contra el campo y contra la industria, impulsadas también por este gobierno de Juanma Moreno y que, entre otras cosas, ha llegado al extremo de arrancar olivos centenarios para colocar placas solares para que unos pocos puedan enriquecerse y muchos, en cambio, muchos españoles, muchos andaluces, queden en riesgo de apagones. Ha habido una continuación en las políticas ideológicas del socialismo, en las de memoria histórica, en las de financiación de sindicatos y organizaciones patronales, que siguen intactas con el gobierno de Juanma Moreno. Cuando escuchamos al señor Feijóo decir que va a terminar con las políticas sanchistas, en realidad las políticas sanchistas son las políticas socialistas que fueron aprobadas en Andalucía y que continúan en Andalucía bajo el gobierno del Partido Popular. Y continúa, desgraciadamente, también con el impulso de las políticas de inmigración masiva que están llevando al colapso de los servicios públicos, también al colapso de los servicios sanitarios en España y de los servicios sociales y, desgraciadamente, impulsando entre esas políticas de inmigración masiva las políticas de la invasión islamista que ponen en peligro a las mujeres. Una vez más, como hemos visto con la sanidad, son las mujeres las que pagan el pato de las políticas públicas impulsadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, con una excusa del señor Juanma Moreno, que tiene el corazón así de grande. El problema es que tienen un corazón gigante para los de fuera y un corazón miserable para los de dentro. Y no se dan cuenta, ni unos ni otros, de que los españoles no quieren ni uno más. Es más, los españoles quieren muchos menos de los que están. Quieren que todos los que están aquí y que han venido a robar, que han venido a delinquir, que han venido a violar y que han venido a vivir del esfuerzo de los demás, se vayan, sean legales o ilegales. Esa es la posición mayoritaria de los españoles que el Partido Popular y el Partido Socialista son incapaces de entender. Hoy estamos aquí para recordar esa continuación de las políticas socialistas, pero de una manera muy especial, para denunciar lo que ha ocurrido desde el año 2011, es decir, bajo los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, con la responsabilidad de la señora del Partido Socialista, que hoy es ministra, y con la responsabilidad de 3 consejeros del gobierno de Juanma Moreno con el cribado del cáncer en Andalucía. Es responsabilidad de los dos, y esto no se resuelve mirando para otro lado ni haciendo que dimita un consejero para luego recolocarlo en otro sitio, como han hecho con los anteriores consejeros de Sanidad, que también deben dimitir. Y deben dimitir porque debe dimitir también Juanma Moreno y debe convocar elecciones en Andalucía para que los andaluces vuelvan a tener la voz y vuelvan a ser preguntados sobre si quieren la continuación de las políticas socialistas o si quieren una alternativa de verdad. Me pongo a su disposición después de esta petición de dimisión y también después de anunciarles que nosotros acudiremos a la Fiscalía para que investiguen las responsabilidades las instituciones judiciales con total precisión y para que se sepa qué es lo que ha fallado y quiénes son los responsables y se asuman no solo las consecuencias políticas, sino las consecuencias judiciales que se deriven. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a la pregunta que quiera. Señora Abascal, para Canal Sur. Ayer su portavoz parlamentario, el señor Gavira, le dijo al señor Moreno que piensa que los socialistas cabreados ya no le van a votar a él, sino que son incluso capaces de votarle a Vox. No sé si tienen algún tipo de encuesta interna o algún dato que sustente esta afirmación, que pudiera haber ese trasvase, incluso de un votante tradicional socialista a Vox. Es que yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista han estado siempre en un debate fallido de izquierda a derecha, de quiénes son los socialistas o los no socialistas, pero la gente no va por la calle pensando en su ideología. Mucha gente, de hecho, no tiene una ideología, van pensando en sus problemas, va pensando en la seguridad cuando camina por las calles, va pensando en cuál es la atención sanitaria, va pensando en las dificultades de su hijo para acceder a la vivienda. Y es Vox el que está denunciando las políticas de inmigración masiva, el que está denunciando las políticas verdes que arruinan el campo y la industria, el que está denunciando las políticas de vivienda inexistentes durante 40 años.
y hay muchas personas que deciden votar a Vox exactamente por eso. Y por lo tanto hay muchos socialistas, que no tengo ninguna duda, que decidirán votar a Vox por eso exactamente. Pero socialistas, populares, abstencionistas y muchos españoles que se sienten representados por un discurso distinto. ¿Pedirá Vox entrar en el gobierno andaluz en las elecciones andaluzas si tiene minoría Juanma Moreno? Bueno, Vox lo que pedirá a los andaluces es que nos den a nosotros la mayoría para gobernar, a ser posible en solitario, o que sean otros los que quieran entrar en un gobierno de Vox. Nosotros vamos a las elecciones a ganarlas, con toda humildad, sabiendo que no estamos en esa posición ahora mismo, pero con la convicción absoluta de que el voto pertenece a los ciudadanos, no a los partidos, y pueden cambiarlo de un momento para otro. El cambio que se produjo en Andalucía hace 8 años, en el que Vox participó y fue el gran protagonista, sin Vox no se habría producido. Nunca se nos ha agradecido lo suficiente por parte del Partido Popular, pero ha sido un cambio mal logrado. Ha sido un cambio que solo ha servido para que el Partido Popular continúe las políticas socialistas. Pero yo le digo esto para recordarle que en aquel momento, ni siquiera una semana antes, nadie preveía ese cambio. Parecía imposible que existiera una mayoría alternativa al Partido Socialista y se produjo. Hoy algunos no creen que Vox puede ganar en Andalucía. Yo no tengo ninguna duda de que las posiciones políticas de Vox son mayoritarias en Andalucía. Solo tenemos que explicárselas a los ciudadanos y pedirles su voto, que es lo que haremos. Claro que vamos a ganar, seguro. ¿Alguna? Y sobre los acuerdos de paz que ha propuesto o propulsado Trump. Bueno, yo creo que estamos en un momento esperanzador en Oriente Medio, después de muchos meses terribles, desde el 7 de octubre, después de los peores atentados terroristas que hemos conocido en la historia, con un carácter satánico, y después de mucho sufrimiento, parece que precisamente Donald Trump, tan denostado por el bipartidismo en España, es el que puede ser capaz de poner fin a la guerra y de lograr la liberación de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre. Y por lo tanto yo creo que eso es algo que todos debemos celebrar y desear que lleve a buen puerto para que termine el sufrimiento en Oriente Medio. En relación al Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, es algo que nos satisface mucho y queremos decir que este premio a María Corina Machado es también un castigo a Pedro Sánchez, porque María Corina Machado es no solo nuestra aliada y amiga, es la que encarna la libertad y es la que combate a Maduro. Y los aliados de Maduro hoy aquí se llaman Zapatero y Pedro Sánchez. Y esa es la valoración que creo que debemos hacer. A mí el señor Gavira me parece un candidato excelente, me parece un líder excepcional para Vox en Andalucía. Me parece que está haciendo un trabajo inmejorable, pero dicho lo cual, vamos a seguir los procedimientos que siempre sigue Vox y nosotros nombraremos a los candidatos, nombraremos al candidato y haremos las listas cuando las elecciones sean convocadas. ¿Qué le parece la opinión de Donald Trump de echar a España de la OTAN? Bueno, lo que me parece es que Pedro Sánchez es una auténtica calamidad para España. Cada día que Pedro Sánchez permanece en el poder hay un problema para los españoles y un problema gravísimo para nuestra seguridad. Hoy las referencias internacionales de Sánchez son China, Lula, Petro y los aplausos de Hamás. Y creo que el extremismo de Pedro Sánchez en política internacional y el no ser capaz de llegar a acuerdos con nuestros aliados puede tener consecuencias muy negativas para nuestra seguridad, consecuencias muy negativas para Ceuta y Melilla, consecuencias muy negativas para las Islas Canarias. Y yo espero que el gobierno de Estados Unidos sea capaz de distinguir entre España y el gobierno de Pedro Sánchez, sea capaz de tener paciencia y que Sánchez no nos haga más daño. Lo digo porque en algunas cosas, precisamente el gobierno de Estados Unidos ha demostrado que es capaz de distinguir. Ayer, en la recuperación de la conmemoración del aniversario de Cristóbal Colón, que va a ser sustituido por el de los pueblos indígenas que trajo Biden, se refirió a la gloria de España y al intento de evangelizar y de llevar a Jesucristo por todo el orbe. Y esa fue la referencia positiva a España que hizo el gobierno de los Estados Unidos ayer. Inmediatamente después hizo una consideración negativa sobre la posibilidad de que España saliera de la OTAN por no cumplir sus compromisos. Y esto a mí solo me lleva a la reflexión que creo que comparten la inmensa mayoría de los españoles, es que Sánchez se tiene que ir ahora, no mañana, ahora. Muy amable, muchísimas gracias.